Este es el cristianismo autóctono. Mucho antes de ser la religión del Imperio Romano, era la religión aquí en Etiopía. Etiopía fue el primer reino cristiano del mundo. Al año siguiente, incendiaron un importante centro de investigación, destruyendo más de 4.000 manuscritos. En algún lugar de las montañas del norte de Etiopía, tras muros de piedra que han permanecido en pie durante más de 16 siglos, unos monjes custodian algo que el mundo jamás debió ver. No se trata de oro ni tesoros, sino de una verdad tan perturbadora que las autoridades eclesiásticas ordenaron su destrucción. Durante 1700 años, protegieron una sola página que habla de Jesús de una manera que el mundo occidental jamás conoció. Un fragmento que sobrevivió a concilios, imperios y al olvido deliberado. Pero no se trata solo de una página. Se trata de toda una biblioteca oculta de textos que Occidente borró o abandonó, preservados por monjes africanos, mientras el resto del mundo reescribía la historia del cristianismo. ¿Y si la historia del cristianismo que aprendiste estuviera incompleta? ¿Y si los escritos espirituales más importantes nunca se hubieran perdido, sino que simplemente estuvieran ocultos a plena vista? Quédense conmigo porque lo que están a punto de escuchar desafiará todo lo que creen saber sobre el origen del cristianismo y quienes mantuvieron vivas sus verdades más profundas. El imperio que el tiempo olvidó. Comencemos con una fecha que cambió la historia de la humanidad. El año fue entre 320 y 330 después de Cristo. En el antiguo reino de Aksum, en lo que hoy llamamos Etiopía, surgió una civilización única en esta parte de África Oriental, con lo que hoy es Etiopía y Eritrea en su centro, el reino de Aksum. Un rey llamado Asana tomó una decisión que resonaría durante 17 siglos. Declaró el cristianismo como la religión oficial del Estado en todo su imperio. Ahora, deténganse un momento y asimilen esto, porque lo que estoy a punto de contarles contradice casi todo lo que se enseña en los libros de historia occidentales. Roma no adoptó oficialmente el cristianismo hasta el año 380 después de Cristo. Ese fue el edicto de Tesalónica bajo el emperador Teodoco I. Hagan las cuentas. Eso significa que Etiopía adoptó el cristianismo como religión de Estado más de 50 años antes que Roma. Medio siglo. Mientras los emperadores romanos aún debatían teología en salones de mármol, mientras Constantinopla aún decidía cómo debía ser el cristianismo, un reino africano ya había construido iglesias, formado sacerdotes e integrado la fe cristiana en la vida cotidiana. Esto no es una teoría alternativa. Es historia documentada que, por alguna razón, nunca llegó a formar parte de la educación formal. El misionero sirio Fuentius llevó el cristianismo al rey Asana, y Aksum se convirtió en una de las primeras civilizaciones cristianas de la tierra. Se la describió como una de las 4 civilizaciones más grandes del mundo. Los gobernantes del reino de Ax no siguieron a Roma, no copiaron a Europa, sino que lideraron. Y esto es importante porque explica todo lo que vino después. Verán, debido a que Etiopía se convirtió de forma independiente, a que nunca fue absorbida por el sistema de la Iglesia romana, a que nunca fue colonizada ni conquistada durante esos siglos formativos, el cristianismo etíope evolucionó en aislamiento, y ese aislamiento se convirtió en su mayor fortaleza. Preservó cosas que Roma decidió desechar. Protegió textos que los concilios occidentales votaron para excluir. Mantuvo tradiciones que el cristianismo europeo borró sistemáticamente. Piensen en lo que eso significa. Durante más de 1700 años, los monjes etíopes han custodiado una versión paralela de la historia cristiana, una versión que se desarrolló junto a Roma, pero que tomó decisiones completamente diferentes sobre qué conservar y qué descartar. Mientras Europa construía catedrales y establecía la autoridad papal, Etiopía recorría un camino espiritual totalmente distinto.
un camino centrado no en el poder institucional, sino en el encuentro místico y la transformación interior. El reino de Axum no fue un actor secundario en la geopolítica antigua. En su apogeo, fue una de las 4 grandes potencias del mundo antiguo, junto con Roma, Persia y China. Controlaba rutas comerciales vitales. Acuñó su propia moneda. Construyó enormes monumentos de piedra que aún se conservan. Antiguas civilizaciones, una red oculta de tumbas, monumentos y elaboradas estructuras religiosas, están talladas en los acantilados de arenisca. Se trataba de una civilización sofisticada con su propia lengua escrita, tradiciones arquitectónicas y escuelas teológicas. Y cuando Axum adoptó el cristianismo, lo hizo con todo el respaldo del mecenazgo real y la integración cultural. El cristianismo se entretejió en la identidad etíope de una forma que resultaría inquebrantable. A través de la expansión islámica, de conflictos internos y de periodos de aislamiento que duraron siglos, la fe sobrevivió porque se había arraigado en lo más profundo de la cultura y la conciencia. Pero aquí reside lo que hace que la historia de Etiopía sea verdaderamente extraordinaria. Debido a su independencia del cristianismo romano, nunca se vio obligada a participar en las batallas teológicas que desgarraron a la Iglesia occidental. No tuvo que tomar partido en los debates doctrinales que condujeron a excomuniones, cismas y guerras religiosas. No tuvo que adaptar sus textos sagrados a las decisiones de concilios a miles de kilómetros de distancia. En cambio, el cristianismo etíope tomó sus propias decisiones sobre lo que era sagrado, lo que era verdadero y lo que merecía ser preservado. Y esas decisiones crearon un acervo de sabiduría espiritual que no existe en ningún otro lugar de la tierra. Un acervo que los eruditos apenas ahora comienzan a explorar y comprender en su totalidad. Lo que Etiopía protegió no fueron solo textos diferentes. Fue una forma distinta de ser cristiano. Una forma que priorizaba la visión sobre el dogma, la experiencia sobre la doctrina, la transformación sobre la conformidad. Y después de 1700 años de fiel preservación, el mundo está finalmente listo para descubrir lo que aquel antiguo reino mantuvo vivo. Los manuscritos que conmocionaron a Oxford. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria. En Etiopía existe una colección de manuscritos antiguos conocida como los Evangelios de Herma. No se trata de libros comunes. Están escritos con tinta dorada en la antigua lengua gaélica y se encuentran entre los evangelios cristianos ilustrados más antiguos jamás descubiertos en la tierra. Cuando investigadores de la Universidad de Oxford analizaron estos manuscritos mediante datación por carbono y técnicas de conservación de materiales, sus hallazgos superaron todas las expectativas. La Universidad de Oxford aplicó métodos de datación por radiocarbono para llegar a una conclusión con una precisión superior al 95%. La colección más extensa data fragmentos de estos textos entre los años 390 y 570 d.C. Para ponerlo en perspectiva, estos manuscritos se creaban y copiaban mientras el Imperio Romano se derrumbaba. Las invasiones bárbaras destruían bibliotecas por toda Europa, y la civilización occidental entraba en lo que los historiadores denominaban la Edad Oscura. Pero en Etiopía, los monjes pintaban cuidadosamente evangelios iluminados en oro. Estaban preservando textos cristianos con meticuloso cuidado. Estaban construyendo una biblioteca de conocimiento sagrado que sobreviviría cuando casi todo lo demás se hubiera perdido. Piensen en lo que sucedía en el resto del mundo durante esos siglos. En Roma, las grandes bibliotecas ardían. Los visigodos saquearon la ciudad eterna en el año 410 después de Cristo. Los vándalos hicieron lo propio en el 455. La infraestructura del saber que había sostenido la civilización clásica durante 1000 años se desmoronaba. Los manuscritos se destruían más rápido de lo que se podían copiar. El conocimiento acumulado durante generaciones se desvaneció entre llamas y caos. Mientras tanto, en las altas tierras de Etiopía,
Los escribas trabajaban en silencio, moliendo minerales para convertirlos en pigmentos, mezclando pan de oro con aglutinantes, formando cuidadosamente cada letra del alfabeto gaélico sobre pieles de animales tratadas. No se limitaban a copiar textos, crearon obras de arte que perdurarían durante más de 15 siglos. Los Evangelios de Gara reciben su nombre de Abba Garima, uno de los 9 santos que llegaron a Etiopía en el siglo V para difundir el cristianismo y establecer monasterios. Según la tradición, el propio Gara escribió estos evangelios en un solo día. Una historia que resalta su significado sagrado más que la historia literal. Pero lo que importa es esto. Durante 1700 años, los cristianos etíopes han venerado estos textos como fundamentales para su fe. Y lo que sobrevivió no fueron solo copias de textos conocidos. Etiopía conservó libros completos que no existen en ningún otro lugar del mundo. Cuando los eruditos occidentales, finalmente, tuvieron acceso para estudiar estos manuscritos en detalle, quedaron asombrados por lo que encontraron. Las ilustraciones por sí solas eran revolucionarias. Elaboradas ilustraciones que mostraban escenas bíblicas representadas en un estilo artístico distintivamente africano. Figuras con piel oscura, detalles arquitectónicos que reflejaban las técnicas de construcción etíopes, interpretaciones visuales de las escrituras que se desarrollaron de forma totalmente independiente de las tradiciones artísticas bizantinas o europeas. Pero la verdadera sorpresa provino de los textos mismos, porque Etiopía no se había limitado a copiar los evangelios aprobados por Roma. Había conservado todo un canon bíblico que incluía libros que el mundo occidental había abandonado o nunca había aceptado por completo. Libros que contaban historias, ofrecían enseñanzas y planteaban interrogantes que el cristianismo europeo había decidido dejar de lado. No se trataba de textos heréticos. No eran falsificaciones creadas por monjes aislados con ideas extrañas. Eran escritos antiguos auténticos que simplemente habían sobrevivido en un lugar mientras desaparecían en todos los demás. Y el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el siglo XX demostraría más tarde su autenticidad. Cuando se encontraron fragmentos de texto en esas cuevas del desierto tras un hallazgo monumental, se compararon nuevos fragmentos de los rollos del Mar Muerto con los manuscritos etíopes. Los eruditos descubrieron algo extraordinario. Las versiones etíopes coincidían. No habían sido corrompidas por siglos de copias. No eran invenciones medievales. Fueron testigos fidedignos de textos antiguos que precedieron a la división entre el cristianismo oriental y el occidental. Los evangelios de Garama representaban algo que los eruditos habían considerado imposible, una transmisión completamente independiente de los primeros escritos cristianos, desarrollados al margen de la influencia romana, del control europeo y de las batallas teológicas que dieron forma a lo que hoy conocemos como cristianismo tradicional. Y demostraron algo trascendental. Los monjes etíopes habían tenido razón desde el principio. Lo que habían protegido durante 17 siglos no solo era importante para su propia tradición, sino también para comprender la historia completa del cristianismo, una historia mucho más compleja, diversa y africana de lo que la mayoría del mundo jamás había imaginado. Los libros que el mundo perdió. Aquí es donde la historia da un giro que te pondrá los pelos de punta. Hay 2 libros religiosos antiguos que los eruditos han estado tratando desesperadamente de reconstruir durante siglos. El libro de Enoc y el libro de los jubileos como el primer Enoc, los jubileos, la ascensión de Isaías y el libro del pacto. Estas escrituras se conservaron en la antigua lengua liturgical de Gas. En el mundo occidental, estos textos existen solo en fragmentos, trozos de hebreo por aquí, retazos de arameo por allá, manuscritos griegos dañados con páginas faltantes y secciones ilegibles. Los investigadores han dedicado toda su carrera a intentar reconstruir el contenido original de estos libros.
Han explorado cuevas, han analizado los rollos del Mar Muerto, han comparado fragmento con fragmento, tratando de imaginar cómo podrían haber sido los textos completos. Mientras tanto, los monjes etíopes han estado leyendo en silencio las versiones completas durante más de 1000 años, completas, legibles y conservadas en la lengua clásica gaélica, no como curiosidades de museo, sino como textos religiosos vivos que aún se copian, se leen y se veneran en las iglesias etíopes. Los fragmentos hallados en los rollos del Mar Muerto demuestran algo extraordinario. Las versiones etíopes son auténticas. No son creaciones posteriores ni copias corruptas. Son auténticas ventanas al pensamiento religioso antiguo que el mundo occidental ha perdido por completo. Entonces, ¿por qué Etiopía las posee cuando nadie más las tiene? La respuesta revela algo profundo sobre cómo las distintas tradiciones cristianas tomaron decisiones diferentes. En Occidente, los concilios eclesiásticos y los teólogos medievales buscaban un canon que respaldara una doctrina clara y una autoridad centralizada. Favorecían los textos que defendían las enseñanzas establecidas y el control institucional. Todo aquello que pudiera complicar sus sistemas teológicos cuidadosamente construidos, todo lo que ofreciera interpretaciones alternativas o diferentes tipos de autoridad espiritual, fue gradualmente relegado. Etiopía optó por lo contrario. La tradición etíope Tuahedo valoraba los escritos visionarios, las imágenes cósmicas, la revelación espiritual y la profundidad mística. Conservaron Enoc y los Jubileos no porque ocultaran conocimiento prohibido, sino porque estos libros abordaban sus inquietudes espirituales más profundas. Nunca fueron prohibidos en Etiopía, fueron venerados. Esto significa que Etiopía preservó conversaciones e ideas que simplemente no existen en ningún otro lugar. Ideas sobre ángeles y la estructura del universo, diferentes perspectivas sobre la historia, la ley y la moral, y debates teológicos completos que moldearon el pensamiento religioso antiguo, pero que fueron borrados de la memoria cristiana occidental. Los 40 días que lo cambiaron todo. Pero aún no hemos llegado a la parte más extraordinaria, porque hay algo en el canon etíope que va mucho más allá de Enoc y los Jubileos. Algo que toca la esencia misma de la fe cristiana. En Etiopía existe un texto antiguo conocido como el Libro de la Alianza, llamado Metzaf Kidane en gaélico. Y según la tradición etíope, este libro contiene algo sin precedentes. Las enseñanzas privadas de Jesucristo durante los 40 días entre su resurrección y su ascensión. Reflexionemos sobre esto por un momento. 40 días. Tanto en la tradición judía como en la cristiana, 40 es el número de la prueba, la revelación y la profunda transformación espiritual. Moisés ayunó en el monte Sí durante 40 días. Israel vagó por el desierto durante 40 años. Los evangelios nos dicen que Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días después de resucitar. ¿Pero qué les enseñó durante esos 40 días? Los evangelios canónicos apenas nos dan información. Unas pocas apariciones breves, algunas instrucciones finales y luego silencio. El cristianismo etíope llena ese vacío. Su tradición conserva lo que consideran las enseñanzas íntimas que Jesús compartió con sus seguidores más cercanos durante esos sagrados 40 días. No se trata de sermones públicos ni parábolas para multitudes, sino de una profunda instrucción espiritual transformadora para el círculo íntimo. ¿Y en qué se centran estas enseñanzas? No en las rígidas normas eclesiásticas, ni en la jerarquía institucional, ni en argumentos teológicos sobre doctrina. Se centran en la transformación interior, la oración profunda, el encuentro personal con lo divino, la renovación del corazón y la mente. Según la tradición etíope, estas enseñanzas describen cómo la resurrección lo cambia todo.
cómo los creyentes deben comprender el tiempo y la realidad misma, cómo la oración debe transformar a quien ora. Esto no es ficción, esto no es especulación. Las iglesias etíopes han utilizado versiones de este material durante siglos en el culto y en la formación monástica. La Iglesia Ortodoxa Etíope ha existido durante siglos con una vasta influencia religiosa, cultural y política en la formación espiritual de los creyentes. Los monjes lo han estudiado, los sacerdotes lo han enseñado, las comunidades han estructurado toda su vida espiritual en torno a él. ¿Por qué el mundo solo ahora le presta atención? Ahora bien, es una pregunta totalmente razonable. Si Etiopía ha conservado estos textos durante 1700 años, ¿por qué el mundo los descubre recién ahora? La verdad es simple pero dolorosa. Occidente no prestó atención. Durante siglos, los eruditos europeos dieron por sentado que el cristianismo era esencialmente una historia europea. Estudiaron manuscritos griegos, traducciones latinas y comentarios medievales europeos. Al reflexionar sobre la historia de la fe, dirigían su mirada hacia Roma y Constantinopla. Rara vez miraban hacia África. Etiopía existía en una especie de punto ciego académico. No estaba oculta ni secreta, simplemente ignorada. Esto no era casual, era el resultado de siglos de suposiciones sobre dónde se podía encontrar el conocimiento importante y en quién se podía confiar para preservarlo. La Academia Occidental construyó su comprensión de la historia cristiana casi exclusivamente a partir de fuentes europeas, como si la fe nunca hubiera viajado al sur, nunca hubiera echado raíces en suelo africano, nunca se hubiera desarrollado por caminos que no pasaran por Roma. Los monjes etíopes no escondían sus manuscritos, los copiaban, enseñaban con ellos y los utilizaban en el culto. Pero al mundo occidental simplemente no le interesaba. Y cuando viajeros o misioneros ocasionales se topaban con el cristianismo etíope, a menudo lo descartaban como exótico, primitivo o corrupto, sin imaginar jamás que Etiopía pudiera haber conservado algo que Occidente había perdido. Sacerdotes y fieles laicos en Etiopía tienen una misión: preservar manuscritos religiosos centenarios y obras de arte sagradas con el fin de conservar las tradiciones y el patrimonio. Pero eso cambió en la década de 1960, cuando el emperador Haile Selassie aprobó la impresión y la distribución más amplia de textos bíblicos etíopes. De repente, los eruditos que habían dedicado sus carreras al estudio de manuscritos fragmentarios en hebreo y arameo descubrieron que existían versiones completas y que habían existido desde siempre en una lengua y una tradición que apenas habían estudiado. Y este proceso se ha acelerado drásticamente en las últimas décadas, a medida que los eruditos occidentales han comenzado a prestar atención a lo que el cristianismo etíope preservó. Sus hallazgos están revolucionando el estudio del cristianismo primitivo, ya que los manuscritos etíopes ofrecen un testimonio completamente independiente de los textos antiguos. No fueron traducidos a través de la misma cadena de griego a latín y luego a la lengua vernácula europea que las Biblias occidentales. Siguieron su propio camino a través de Gaes, moldeados por sus propias inquietudes y protegidos de los desastres que destruyeron tantas bibliotecas occidentales. Esta independencia hace que los textos etíopes sean invaluables. Cuando los eruditos quieren saber qué decía originalmente un texto antiguo, necesitan múltiples testimonios, diferentes copias de diferentes tradiciones que puedan compararse. Durante siglos, la mayoría de esos testimonios provenían de una única línea de transmisión a través de Europa. Etiopía ofrece algo diferente, una tradición paralela que tomó sus propias decisiones y conservó sus propias versiones.
En la capital etíope, sacerdotes y laicos trabajan codo con codo para replicar manuscritos religiosos y obras de arte sagradas, algunas con siglos de antigüedad, y pueden confirmar o refutar lo que afirman los manuscritos europeos. Y esto es lo que hace que este momento sea único. En 2025, las preguntas que la gente se hace sobre la fe han cambiado. Millones de personas se están alejando de las estructuras eclesiásticas tradicionales. Se sienten distantes de la religión institucional. Anhelan algo más profundo, más personal, más transformador. Quieren una experiencia directa de lo sagrado, no solo rituales y reglas. Y están descubriendo que el cristianismo etíope ha estado cultivando precisamente ese tipo de fe durante 1700 años, lo místico, lo contemplativo, lo transformador. Los textos que Etiopía preservó responden directamente a esta necesidad, de una manera que gran parte del cristianismo occidental abandonó hace siglos. El mundo está prestando atención ahora, no solo porque los académicos finalmente decidieron investigar, sino porque lo que Etiopía protegió es precisamente lo que buscan los buscadores modernos. Un cristianismo que enfatiza la transformación interior por encima del control institucional, el encuentro directo por encima de la conformidad doctrinal y la transformación del corazón humano por encima de la gestión del comportamiento humano. Dos caminos, una tradición viva. Para comprender por qué Etiopía conservó lo que conservó, mientras el mundo occidental perdió lo que perdió, debemos partir de una verdad simple pero a menudo pasada por alto. El cristianismo no se desarrolló por un único camino recto. Desde sus primeros siglos se dividió en dos poderosas corrientes, cada una planteando una pregunta espiritual diferente e igualmente importante. La corriente que fluyó a través de Roma y Constantinopla se preguntaba: ¿cómo construimos una iglesia unificada capaz de mantener unidos a muchos pueblos, culturas y tierras bajo una creencia compartida y una sola autoridad? Esta era una cuestión tanto política como espiritual, y naturalmente condujo a concilios, credos, doctrina definida y jerarquía institucional. La unidad, la claridad y el orden se convirtieron en prioridades. La corriente que fluía por Etiopía planteaba algo muy diferente. ¿Cómo nos encontramos con Dios directamente? ¿Cómo se transforma el corazón humano? ¿Cómo se convierte lo sagrado en una experiencia vivida en lugar de una creencia abstracta? Este camino se centraba menos en la creencia rectora y más en cultivar la transformación interior y el encuentro místico. Ninguno de los dos enfoques era erróneo. Ambos eran profundamente inteligentes, sinceros y con sólidos fundamentos espirituales, pero llevaron a decisiones muy diferentes sobre lo que más importaba y, por lo tanto, sobre lo que se conservaba. Cuando los obispos occidentales se reunieron para determinar qué textos pertenecían al canon bíblico, historia del trabajo y el interés en las lenguas, literaturas e historia del cercano Oriente cristiano, favorecieron los escritos que apoyaban la claridad doctrinal y la cohesión institucional. Los textos que planteaban cuestiones difíciles, enfatizaban la experiencia visionaria o sugerían formas alternativas de autoridad espiritual fueron desapareciendo gradualmente. No por conspiración ni represión, sino por priorización. El cristianismo etíope, en gran medida libre de la presión política romana, optó por una vía diferente. Preservó los libros visionarios, los escritos místicos, los textos que hablaban abiertamente de encuentros divinos, visiones cósmicas y la transformación del alma. Estos escritos eran importantes porque respondían a las preguntas que los cristianos etíopes se planteaban. Por ello, fueron protegidos, copiados y transmitidos de generación en generación, mientras que gran parte del resto del mundo cristiano los dejó caer en el olvido. Esta es la razón por la que nos encontramos ahora en un momento trascendental de la historia religiosa. Por primera vez,
el mundo occidental, tiene acceso genuino a textos y tradiciones que el cristianismo etíope ha salvaguardado durante más de 17 siglos. No se trata de descubrir una sola página prohibida, sino de encontrar toda una expresión paralela del cristianismo. Una tradición que se desarrolló paralelamente a la occidental, pero que siguió su propio camino. Un camino que preservó libros completos que Occidente solo conoce en fragmentos. Un camino que mantuvo enseñanzas sobre Cristo resucitado que muchos cristianos occidentales jamás conocieron. Un camino que valoraba la experiencia mística y la transformación interior, mientras el cristianismo occidental construía instituciones y jerarquías. Y esto plantea una pregunta importante. Si Etiopía preservó estos textos cuando nadie más lo hizo, ¿qué más podría haber conservado? ¿Qué prácticas espirituales, perspectivas y formas de conocer a Dios florecieron allí mientras se desvanecían en otros lugares? En muchos sentidos, la Iglesia etíope ha abordado cuestiones que el mundo moderno apenas comienza a plantearse. Cuestiones sobre la experiencia directa de Dios, sobre la fe como intercambio en lugar de como mero seguimiento de reglas, sobre una espiritualidad que transforma quién eres, no solo lo que crees. Quizás por eso estos manuscritos se sienten tan vigentes hoy. Nunca estuvieron destinados únicamente a las instituciones. Estaban dirigidas a buscadores, a quienes intuyen que la religión debe ir más allá, a quienes creen que el encuentro con Dios debe transformar el corazón, no solo la mente. Etiopía mantuvo abierto ese camino hacia la profundidad. Y después de 1700 años, el mundo quizás esté finalmente preparado para recorrerlo. Lo que han escuchado hoy no es una conclusión, es una oportunidad. En lo alto de las montañas de Etiopía, tras los muros de un monasterio, un lugar que el mundo moderno aún apenas comprende, los manuscritos permanecen sin leer, sin traducir y en gran medida inexplorados. Se custodiaban no para ser reconocidos, sino porque generaciones de monjes creían que estas palabras contenían verdades demasiado vitales para desaparecer, incluso ante invasiones, aislamiento y siglos de silencio. La página que una vez fue marcada para su destrucción sobrevivió porque alguien decidió que importaba. Ahora, la pregunta ya no es por qué se conservó, sino qué más aguarda allí. Si la historia ha sido moldeada por lo que se protegió, ¿qué sucederá cuando el resto salga a la luz? La historia no ha terminado. En muchos sentidos, apenas comienza.